Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por acompañarnos. Continuamos hoy con un nuevo capítulo de la serie sobre arqueología y Biblia. Vamos a hablar sobre las evidencias arqueológicas que nos ayudan a entender mejor la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Seguimos hablando sobre este tema con el ingeniero y entendido en arqueología Francisco Bernal. Hola Francisco. Hola, encantado. Pues muy bienvenido de nuevo, Francisco. Hemos titulado nuestro programa ¿Existió el Éxodo? ¿Cuál es el debate que hay detrás de esta pregunta? Bueno, actualmente hay un debate entre una corriente que se llama minimalista, en la que la historia de Israel la conciben independientemente fuera del texto bíblico y solamente se ocupa de los restos materiales que se encuentran. Por otro lado, está en el otro extremo la corriente maximalista, que utilizando un fundamentalismo extremo, utiliza el texto bíblico con una total literalidad e interpreta la historia de Israel desde ese punto de vista. Y digamos, estas dos tendencias estarán ahí en conflicto constantemente. Una dirán que el Éxodo no existió y el otro que el Éxodo pues sí existió, y bueno, sigue el debate, ¿no? Pero la verdad es que, hablando en general sobre la historicidad del texto bíblico, ¿no? Yo creo que siempre hay un debate, hay como que dudas constantes, ¿no? ¿A qué se debe este debate constante sobre si la Biblia es histórica o no? Desde mi punto de vista es que creo que se hace un planteamiento que no es muy correcto, y es que la Biblia es un libro no es un libro de historia, es un libro histórico. Y los autores bíblicos siempre utilizan en la narración bíblica una contextualización histórica, pero por el motivo de querer transmitir un mensaje. Ese mensaje es el que enfoca el contexto, perdón. Entonces no se puede hacer un análisis académico sobre un concepto teológico que se quiere transmitir. Y ahí es donde está, creo, el planteamiento. Ajá. Y esa diferencia que has dicho, es un libro, no es un libro de historia, es un libro histórico, y esa diferenciación es sutil, pero es importante, ¿no?, de tenerla en cuenta. ¿Y cuáles son los argumentos de los que afirman que el Éxodo es una leyenda? Bien, con respecto al Éxodo, es verdad que actualmente no hay datos exteriores fuera del texto bíblico en los que pudiéramos acogernos, pero sí hay un testimonio grande, como es la tradición tan fuerte del pueblo hebreo, en el que no solamente le da la identidad, sino que le da su religión monoteísta. Al mismo tiempo, él en su tradición no le importa decir que en sus orígenes eran esclavos, si no hubiera sido porque eso en esos momentos ha tenido unos acontecimientos, ha vivido unos acontecimientos excepcionales. Muy bien, pues vamos a ir por partes para ir desgranando, ¿no?, estos argumentos. Vamos a empezar por la existencia si hay existencia de alguna certeza de que el pueblo hebreo viviera en Egipto. Pues efectivamente el contexto histórico de la existencia de los hebreos en Egipto así lo confirma. Está dentro de una corriente de inmigración que se produjo en el segundo milenio antes de Cristo, de los pueblos asiáticos semitas que fueron viniendo a Egipto. Entre ellos tenemos muchísimos testimonios, podemos decir, en la tumba de Nuhotep, estamos hablando sobre el 1900 antes de Cristo, y en esa tumba, en Beni Hassán, situada a unos 270 kilómetros al sur del Cairo, pues unas imágenes aparecen allí de una tribu
semita, e incluso aparece el nombre del patriarca, que se llama Ipsa. Estos testimonios concuerdan con la proliferación de semitas en Egipto, que llegó a tal punto que incluso dio lugar a una dinastía, la dinastía de los Hicsos. Esta dinastía reinó aproximadamente 100 años y su capital fue en Avaris, en el delta del Nilo, y el excavador que ha estado haciendo su trabajo arqueológico, él constata cómo esta ciudad tenía su gente eran de procedencia semita, por su cerámica, por sus imágenes, edificaciones. No solamente los trabajos del excavador Manfred Wietak en Avaris, sino que también este excavador descubrió cerca de esta ciudad, la ciudad de Ramsés, la ciudad que aparece en la Biblia, en la que los israelitas fueron esclavos que construyeron la ciudad. Bueno, esta ciudad es una ciudad impresionante, que tiene más de 6 kilómetros de longitud por unos 3 kilómetros de ancho. Se calcula que vivirían unas 500.000 personas y está situada en el ramal que se llama Pelusiaco del Nilo. Este ramal del Nilo es el que le daba la comunicación, la vía de comunicación con el resto del país. Se constata la grandiosidad de la ciudad, pero hay una cosa y es curiosa. En el siglo XI, es decir, Ramsés, estamos hablando del siglo XIII a.C., en el siglo XI, posteriormente, esta ciudad tuvo que ser abandonada porque el ramal del Nilo cambió de posición y quedó aislada la ciudad. En la ciudad, la capital tuvo que trasladarse a Tanis, que está a unos 100 kilómetros aproximadamente al norte. Se llevaron prácticamente edificios, los pilonos, todo lo que había. Y había que preguntarse, si la Biblia no fuera tan antigua como dice, como es, ¿cómo sabría que había existido esta ciudad que quedó abandonada en el siglo X? Claro. Interesante. Y ya han mencionado el tema de los esclavos, ¿no? Hay evidencia de que el pueblo hebreo estaba en Egipto, pero también el relato del Éxodo dice que era un pueblo esclavo. ¿Se puede también constatar que había esclavos y que eran hebreos? Bien, ahí estamos hablando siempre de referencias que inducen a pensar que los hebreos estaban en Egipto. Otra más de los testimonios que dan pie es el papiro de Leiden 384. Este es un papiro que se conserva en la Universidad de Leiden, en Holanda, y indica que la cantidad de grano que se le debía de dar a los abirus que se dedicaban al transporte de piedra para construir el pilono de Ramsés. El nombre de Abirus, no se puede decir que Abirus es igual a hebreo, pero sí se puede decir que los hebreos se pueden considerar como la clase social dentro de los Abirus. Por tanto, el testimonio este es bastante importante. Bastante clave, sí. Después, bueno, pues también hay otros testimonios en otras tumbas, como en un alcalde de Tebas en el 1550, en la que aparece en la tumba pues esclavo semita y nubio haciendo ladrillo para el templo de Karnak. Y otro hecho, ¿qué evidencias existen de la conquista de los hebreos por parte de los hebreos de Palestina en el periodo que nos indica la Biblia? Bien, el primer testimonio que tenemos de los hebreos en Palestina es la estela del faraón Merneptah. Este faraón hizo una campaña militar al final del siglo XIII en Palestina y describe en su estela
que fue encontrada en el templo funerario de este faraón en Tebas, aparece nombrado Israel como pueblo, junto con otras ciudades de Palestina, como Gezer, por ejemplo. El testimonio este es un testimonio bastante importante. Además, por estudios del arqueólogo Israel Finkelstein, se constata que en la zona montañosa de Palestina, sobre el final del siglo XIII, también aparecen numerosos asentamientos con unas características especiales, no solamente ya que coincide con el tiempo, con la llegada de Israel a Palestina, sino que los asentamientos tenían la característica, primero, de ser ovalados. La puerta de las casas se hacía por el patio central grande, y en las casas tenían la distribución típica de las casas israelitas, que se denomina de 4 estancias, con unos pilares. Además, en esa población, en esos pequeños poblados, la cerámica era una cerámica muy pobre en comparación con la cerámica mucho más refinada que tenían las ciudades-estado cananeas en la llanura. Y también hay otra cosa curiosa, pero interesante, y es que en estos asentamientos no hay huesos de cerdo. Quiere decir que no, en la dieta de estas personas no estaba el cerdo. Es decir, que sí que hay multitud de evidencias que apuntan hacia que el éxodo existió, ¿no? Tenemos el relato bíblico que está ahí, que nos da esa seguridad, pero además miramos alrededor de todo lo que son los hallazgos arqueológicos y vemos que muchas de esas evidencias confirman la realidad del éxodo. Y para terminar, porque claro, hay tanto que podemos aportar fuera de lo que es el éxodo, ¿alguna otra evidencia, hallazgo arqueológico que corrobora el texto bíblico que te gustaría mencionar? Bueno, hay muchísimos. Por ejemplo, podríamos mencionar el prisma del rey Senaquerí. En este prisma el rey Senaquerí describe la conquista de Judá con 46 ciudades importantes de Judá, entre ellas la ciudad de Laquis, y también lo que era el sitio de la ciudad de Jerusalén. Todo esto coincide, la descripción que hace en este prisma de este rey, con la descripción que viene en la Biblia en el libro de Reyes. Ajá, pues muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos que dejarlo por hoy, pero seguiremos en otro capítulo hablando sobre este tema tan interesante. Gracias, Francisco. Gracias. Terminamos ya, pero antes de marcharnos tenemos una pregunta que podéis responder relacionada con el tema que hemos tratado hoy, y es la siguiente. ¿Qué aprendemos sobre Dios en el relato del Éxodo? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y deja tu respuesta.